Buenas tardes a todas, a todos. Me complace la oportunidad de compartir con ustedes algunas impresiones sobre las lecturas que han realizado a lo largo de esta semana y junto con el profesor Jorge Mesa estar a su disposición para responder próximamente a las principales interrogantes en relación con el presente módulo. Con la finalidad de cubrir con los propósitos del módulo que se nos ha conferido impartir, me permitiré exponer, en primer lugar y de manera breve, algunas consideraciones sobre el control de convencionalidad en el derecho comparado, con énfasis particular en las lecturas que han realizado, y finalmente explicar una posible solución al caso práctico que a ustedes les ha correspondido resolver. Respecto del primer punto, como ya lo veníamos explicando desde la cápsula introductoria, el control de convencionalidad es una obligación de todos los estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cual deriva de los artículos 25, en relación con el segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ya lo dijimos, para cumplir con esta obligación, los estados deben adoptar las medidas legislativas para posibilitar que las juezas y los jueces realicen tal control. Y en este sentido, existen algunos factores dentro del orden normativo interno que son sumamente relevantes, puesto que pueden obstaculizar o facilitar tal control. Aquí merece destacarse que es el orden interno el que debe adecuarse para que el Estado cumpla con sus obligaciones de derecho internacional y no al contrario. Es por ello que precisamente a los efectos de este curso hemos considerado que el análisis sobre la posibilidad de realizar un control de convencionalidad en el derecho comparado guarda una inextricable relación con el análisis de diversos aspectos en los regímenes constitucionales de los estados parte de la Convención Americana, tales como la jerarquía y especificidad de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento interno, la existencia de cláusulas abiertas para la recepción de nuevos derechos diversos a los reconocidos en el texto constitucional y la consagración del principio pro persona como guía para la interpretación del contenido de los derechos humanos. Ustedes han leído sentencias en este curso sobre Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. Las decisiones que han estudiado a detalle han sido muy importantes para los respectivos países, pero también para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y representan ejemplos de control de convencionalidad. Sin embargo, para poder ser más comprensivos sobre la realidad de la región, quisiera ofrecerles, aun sea de manera breve, un panorama más o menos general de los estados parte de la Convención Americana, a efecto de que ustedes puedan conocer en qué estados existen mayores obstáculos o facilidades para que las juezas y los jueces puedan realizar el denominado control de convencionalidad. Comencemos por el primer factor, la jerarquía de los tratados y la especificidad de los tratados de derechos humanos. Al respecto, pensemos en primer término que no es lo mismo jerarquizar en el orden normativo un tratado referente a compraventa internacional de mercaderías respecto de otro que verse, por ejemplo, sobre la prohibición de la tortura. Sin duda, las materias y objetos son diferentes, y mientras el primero protege el interés económico de las partes, el último se encuentra destinado a la salvaguarda de la dignidad humana. En ese sentido, cabe recordar que, como lo ha señalado la Corte Interamericana, los tratados modernos sobre derechos fundamentales no son tratados multilaterales de tipo tradicional concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio estado como frente a los otros estados contratantes. Es así que precisamente en virtud de tal principio de especificidad,
los estados deberían constitucionalmente reconocer la diferente jerarquía de los tratados de derechos humanos respecto de tratados que versen sobre otras materias. Pues si se equiparan estos con tratados de otra índole, se corre el riesgo, por un lado, de colocar en un sitio inferior a los tratados de derechos humanos, obstaculizando la plena incorporación de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en sus jurisdicciones, y por el otro, de otorgar a otra clase de tratados, como los de índole comercial, jerarquía por encima de la Constitución, que establece determinados parámetros de orden público que no deberían ser sometidos a los tratados comerciales. En esa dirección, la diferencia expresa entre tratados de derechos humanos y tratados de otras materias cobra relevancia especial como un presupuesto para lograr la armonía del ámbito interno con el internacional en las materias correspondientes y para que el tratado cumpla con el objeto para el cual fue creado. A través del principio de especificidad, se salvaguarda la diferencia de los tratados de derechos humanos en relación con otros tratados y se permite que la protección de los derechos humanos se realice mediante el diálogo entre la normativa nacional e internacional que reconocen derechos humanos a través del ejercicio del control de convencionalidad. Tenemos varios ejemplos de estados que reconocen expresamente una diferencia entre tratados de derechos humanos y tratados de otras materias. Esto se identifica en las constituciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Por otro lado, existen algunos estados parte de la Convención Americana que han realizado esta diferenciación a través de su práctica jurisdiccional. Por ejemplo, es el caso de Costa Rica, cuya Sala Constitucional de su Corte Suprema reconoció que aunque la Constitución no contiene esta distinción, los jueces del Estado, en una interpretación de su artículo 7, que confiere jerarquía supralegal a los tratados internacionales in genere, deben entender la diferencia que revisten los tratados de derechos humanos, otorgándoles, inclusive en algunos casos, jerarquía supraconstitucional. En segundo término, respecto de la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos en las constituciones de los estados, quiero enfatizar que el lugar que guarden los tratados de derechos humanos en el orden interno del Estado es fundamental para determinar el valor normativo y la preeminencia que tendrá la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos sobre otros instrumentos, como las leyes o incluso el propio texto constitucional, los cuales pueden establecer restricciones a los derechos humanos. La jerarquía de los tratados también resulta esencial para evitar que los compromisos asumidos en el orden internacional se vuelvan ilusorios en el orden interno. Sobre este punto, es importante destacar que los tratados de derechos humanos deben tener una jerarquía elevada, pues de no ser así, las restricciones al contenido de los derechos humanos podrían ser frecuentemente modificadas con alguna mínima alteración en el orden interno de los instrumentos que estén jerárquicamente por encima de los tratados. Resaltada la importancia de la jerarquía de los tratados, les comparto que en las constituciones de los estados parte de la Convención Americana es posible advertir 5 categorías jerárquicas otorgadas por los estados a los tratados internacionales. Estas son nivel supraconstitucional, nivel constitucional, nivel supralegal, nivel legal y aquellos estados que en su constitución no establecen jerarquía. Veamos un poco el panorama general conforme a tales categorías. En primer lugar, el nivel supraconstitucional se refiere a aquellos estados que en sus textos constitucionales o bien por algún pronunciamiento de sus órganos jurisdiccionales
han otorgado una jerarquía mayor a los tratados internacionales de derechos humanos respecto del resto de instrumentos jurídicos del Estado, incluyendo la Constitución. En esta categoría encontramos países como Bolivia, Costa Rica y Ecuador. En este tipo de estados, los tratados internacionales tienen en principio la misma jerarquía que la Constitución. No obstante, se señala de manera expresa en el texto constitucional la posibilidad de que tengan un rango superior en el caso de que otorguen mayores derechos o garantías que la propia Constitución. Como se observa, se trata de la consagración expresa del principio por persona, el cual acude a la interpretación más favorable a la persona humana. Los estados que consagran el rango supraconstitucional de los tratados internacionales son benéficos para que juzgadoras y juzgadores puedan realizar un control de convencionalidad. Al respecto, podemos encontrar que en varios de estos estados hay múltiples sentencias donde se le ha otorgado el carácter vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ha interpretado o desaplicado el derecho interno con base en la jurisprudencia interamericana. Al respecto, por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha pronunciado en el sentido de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen pleno valor y, tratándose de derechos humanos, los instrumentos internacionales tienen no solamente un valor similar a la Constitución política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución. De igual manera, en Bolivia, el Tribunal Constitucional de dicho Estado ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para la jurisdicción interna. Y en el caso de Ecuador, en una sentencia referida al análisis de la declaratoria del estado de excepción de algunas empresas paraestatales, la Corte Constitucional ecuatoriana hizo uso de los estándares contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana para determinar el necesario análisis de la intensidad, profundidad y particular contexto de la medida de la declaratoria, así como la proporcionalidad y razonabilidad de la misma. Como una segunda categoría, encontramos los estados que consagran un nivel constitucional para los tratados de derechos humanos. En esta categoría se ubican aquellos estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y que otorgan en sus textos constitucionales misma jerarquía a la Constitución y a los tratados internacionales de los derechos humanos. Aquí encontramos estados como Argentina, Chile y Venezuela. En estos estados, los derechos humanos de fuente internacional se encuentran incorporados al ordenamiento jurídico interno, formando parte de la Constitución y adquiriendo plena vigencia, validez y eficacia jurídica, no pudiendo desconocerlos órgano alguno del Estado y debiendo todos ellos respetarlos y garantizarlos por mandato de la norma suprema del Estado. Adicionalmente, en esta categoría se incluyen a su vez aquellos estados en donde ha sido posible identificar la creación jurisdiccional del denominado bloque de constitucionalidad, como sucede en Colombia y República Dominicana, en donde dicho bloque confiere misma jerarquía a diversos instrumentos jurídicos, entre ellos los tratados de derechos humanos, que en conjunto, como bloque, permiten a los jueces y las juezas realizar un control de la constitucionalidad de las normas inferiores. La idea de bloque evoca la de solidez y unidad, un conjunto que no puede ser escindido ni dividido. Desde esta perspectiva, los instrumentos integrantes del bloque tienen igual jerarquía y predominan sobre todo el demás ordenamiento jurídico. Y en caso
de que existiera una posible contradicción entre algunas de las disposiciones de los instrumentos del bloque, la cuestión a resolver no debe ser analizada desde un enfoque que busque determinar cuál instrumento tiene la mayor jerarquía, pues tienen la misma, sino más bien de armonizar su interpretación. Nótese aquí que, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, como en la sentencia que ustedes leyeron para el curso, la jurisprudencia internacional es un criterio hermenéutico obligatorio de los derechos humanos, obligatoriedad que se relaciona con la doctrina del bloque de constitucionalidad, pues la jerarquía de los tratados internacionales y la armonización con las demás disposiciones internas obliga a optar por el criterio interpretativo que confiera mayor protección a los derechos humanos. De manera similar, en República Dominicana, forman parte del orden jurídico en una jerarquía igual el conjunto de garantías mínimas reconocidas en su Constitución, así como la normativa supranacional conformada por los tratados y convenciones internacionales que reconocen derechos fundamentales, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Nótese que la Corte Dominicana se ha referido tanto a las opiniones consultivas como a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contenciosos en los cuales la República Dominicana no ha sido parte. Finalmente, hay un grupo de estados, como Honduras, Paraguay y Perú, en los cuales no se verifica una jerarquía expresa a los tratados de derechos humanos. Sin embargo, sí se advierten mecanismos para su incorporación que son idénticos a los de procesos de reforma constitucional. Así, en la Constitución de Honduras se requiere una aprobación previa del tratado por el Congreso, antes de la ratificación del Ejecutivo, e inclusive, en caso de contradicción con el texto constitucional, se requiere la aprobación del tratado conforme al procedimiento que rige la reforma a la Constitución. Algo similar se observa en la Constitución de Paraguay, en la cual se señala que los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta Constitución. Aun cuando de una simple lectura al texto constitucional paraguayo no pareciera establecerse con claridad una jerarquía de los tratados internacionales, sí se advierte la existencia de un procedimiento de reforma similar al necesario para reformar alguna disposición constitucional. Finalmente, en la Constitución del Perú, también se contempla la necesidad de aprobar el tratado bajo el procedimiento de reforma a la Constitución cuando afecte a alguna o algunas de las disposiciones de la propia Constitución, como un acto previo a la ratificación del tratado por el presidente de la República. En tercer lugar, tenemos los estados que consagran un nivel supralegal de los tratados de derechos humanos, es decir, estados que han conferido a los tratados de derechos humanos una jerarquía mayor a las leyes, pero menor a la Constitución del Estado. En esta categoría se encuentran estados como El Salvador, Guatemala, Haití y Surinam. Según lo ha señalado la Corte Constitucional salvadoreña, en relación con este modelo, debe considerarse el estatus interno del derecho internacional a partir del prisma dignidad humana, pues con ello se preconiza una apertura a la protección efectiva de ésta. De este modo, la integración normativa entre el derecho constitucional y el internacional es jurídicamente viabilizada por la coincidencia de sus objetivos. En realidad, en nuestra opinión, en un modelo como este, el control de convencionalidad puede empezar a enfrentar obstáculos, pues un juez o una jueza que decida un caso conforme a la jerarquía podría privilegiar con preeminencia
las restricciones constitucionales a los contenidos de los derechos humanos protegidos en los tratados de derechos humanos. Sin embargo, la manera de salvaguardar los derechos en un modelo como este sería a través del principio pro persona, reconocido en el instrumento de más alta jerarquía en el Estado, de tal manera que éste posibilite optar por una norma jerárquicamente inferior cuando sea más protectora para la persona humana. Sin embargo, cuando este principio no está reconocido o es desconocido por el juzgador, se podrían privilegiar las restricciones constitucionales. Precisamente, en una situación como la anterior, puede haber un grave problema de interpretación más restrictiva a los mínimos consagrados en los tratados internacionales y, consecuentemente, ante la imposibilidad de realizar un adecuado control de convencionalidad, acarrear la responsabilidad internacional del Estado. En cuarto lugar, encontramos los estados que han atribuido a los tratados de derechos humanos una jerarquía igual que a las leyes y, por tanto, inferior a la Constitución, así como estados que no confieren jerarquía respecto de la posición que ocupan los tratados de derechos humanos en el orden jurídico interno. En países como Barbados, Brasil, Nicaragua, Panamá y Uruguay no se establecen de manera clara una jerarquía de los tratados. Ha sido la jurisprudencia y la doctrina las que la han determinado. En modelos de esta naturaleza, el control de convencionalidad también puede dificultarse si el criterio jurisprudencial es que los tratados de derechos humanos se encuentran sometidos a otras normas internas de mayor jerarquía. Dichas posibles fluctuaciones en las interpretaciones pueden ser peligrosas para la seguridad que ofrece el orden jurídico interno y puede acarrear en algunos casos la responsabilidad internacional del Estado. Veamos así, por ejemplo, que en Panamá, al igual que en Colombia y República Dominicana, se ha introducido judicialmente la doctrina del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos, la Corte Suprema panameña ha indicado que diversos artículos de la Convención Americana integran un bloque de constitucionalidad, pero en otras decisiones ha señalado que los tratados internacionales, cito, formalmente solo tienen valor de ley, pues carecen de jerarquía constitucional. Concluyamos esta parte resaltando que las diversas jerarquías de los tratados de derechos humanos inciden en la posibilidad de cumplir con la obligación de realizar un control de convencionalidad. El trabajo de las juezas y los jueces es buscar, dentro de sus competencias, la manera como pueden realizarlo. Y en mi opinión, la respuesta, así sea en los modelos en los cuales los tratados tienen jerarquías menores a otros instrumentos, es utilizar el principio pro persona como vector en toda interpretación judicial para posicionar dentro del orden jurídico la máxima jerarquía siempre a la interpretación que sea más protectora a la persona humana y así no solo asumir una posición garantista de los derechos humanos de las personas, sino evitar que eventualmente se finque responsabilidad internacional al Estado si acaso la norma más protectora para la persona humana fuera la de un tratado internacional y no se aplicara. Por otro lado, el segundo factor que hemos mencionado como relevante se refiere a la consagración de fórmulas abiertas hacia el reconocimiento de derechos diversos a los contenidos en la propia Constitución, permitiendo que los derechos provenientes de los tratados internacionales se incluyan en el orden jurídico constitucional del Estado. En estricto sentido, estas cláusulas no deberían ser del todo necesarias, pues como bien lo ha apuntado desde hace tiempo el maestro Héctor Fixamudio, los tratados internacionales, una vez cumplidos sus requisitos formales y materiales, constituyen derechos humanos nacionales de fuente internacional,
lo que implica su obligatoriedad y aplicabilidad en el ámbito doméstico. Sin embargo, consideramos que estas cláusulas abiertas al reconocimiento de nuevos derechos humanos, diversos a los contenidos en la Constitución, favorecen, desde la perspectiva del derecho interno, el reconocimiento y defensa de los derechos provenientes de fuente internacional. Recuérdese que es imprescindible que se abra en la mayor medida posible la puerta para el tránsito de la corriente internacional hacia el ámbito nacional, sin debates que impidan o demoren la incorporación. Los estados en los cuales podemos encontrar cláusulas abiertas hacia el reconocimiento de derechos diversos a los reconocidos en la Constitución son Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Un ejemplo muy importante de la aplicabilidad de estas cláusulas abiertas se encuentra en un fallo del Tribunal Constitucional del Perú, en donde la recurrente interpuso una acción de habeas corpus a favor de su hermano por la violación de sus derechos a la vida, al debido proceso y a la legítima defensa y a la libertad individual. En su fallo, el tribunal, siguiendo la lectura de que la desaparición forzada ha realizado la Corte Interamericana, consideró la importancia de pronunciarse en forma autónoma respecto del derecho a la verdad, el cual no se encuentra reconocido en forma expresa en la Constitución del Perú. El tribunal peruano señaló que el derecho a la verdad, cito, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado, en primer lugar, de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional, concluye la cita. Finalmente, en lo que se refiere al tercer factor de análisis, correspondiente a la consagración del principio por persona y la interpretación conforme a tratados de derechos humanos, en el derecho comparado existen algunas disposiciones constitucionales en los máximos ordenamientos de algunos de los estados parte de la Convención Americana que reconocen expresamente la obligación de interpretar a los derechos consagrados en la Constitución conforme a los tratados internacionales. En este supuesto encontramos la Constitución de Bolivia, así como las de Colombia, Haití y Perú. Visto el panorama general de algunos factores en derecho comparado que pueden incidir en las posibilidades materiales de realizar un control de la convencionalidad, quisiera destacar que algunos estados parte de la Convención, si bien no cuentan con un marco jurídico que expresamente consagre estos factores, los han desarrollado sus cortes en su labor jurisdiccional. Al respecto, cabe mencionar el caso de Costa Rica, el cual, aunque no reúne la totalidad de los indicadores que se han señalado en su respectiva Constitución, la Sala Constitucional de su Corte Suprema ha realizado valiosas interpretaciones que han culminado por reconocer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, es necesario también reconocer que existen algunos estados que, aun cuando cuentan con un diseño constitucional que podría facilitar el control de convencionalidad en los fallos de sus tribunales, han reducido el alcance y sentido de las disposiciones constitucionales. En estas circunstancias se encuentra Venezuela, que aun cuando confiere en su texto constitucional carácter supremo a las disposiciones que en mejor manera protejan a los derechos humanos, ha señalado en algunos de los fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo del Estado que en caso, cito, de que haya una antinomia o colisión con el dispositivo de la Constitución, deberá ser
sin ningún género de duda, primar la Constitución. Concluye la cita. Asimismo, como sabemos, dicho Estado ha declarado la inconstitucionalidad de algunas sentencias de la Corte Interamericana, en abierta contradicción a los principios básicos del derecho internacional. Sin embargo, mención especial merecen otros países, como Honduras y Argentina, donde se han identificado decisiones que reconocen el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los argumentos utilizados para llegar a tal conclusión no provienen de orden interno constitucional, sino directamente del orden internacional, fundándose en el principio pacta sunt servanda, el control de convencionalidad y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana como una cláusula pétrea. Existen algunos estados que han reunido todos los factores de orden constitucional que se han señalado y en sus sentencias, con relativa facilidad, se pueden encontrar algunos fallos en donde se ha reconocido el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el consecuente control de convencionalidad. Lo anterior, a nuestro juicio, permite aseverar que dichos factores de orden constitucional pueden favorecer la incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Concluyendo este panorama general y pasando al segundo punto de esta conferencia, quiero comenzar por felicitarlos y felicitarlas por el acucioso análisis de las sentencias que han realizado durante estos días. Deseo destacar que estas sentencias son sumamente relevantes, no sólo desde una perspectiva técnica por el ejercicio del control de convencionalidad realizado, sino lo más importante, para la protección efectiva de los derechos humanos de las personas que viven en el Estado parte de la Convención en donde se produjeron, lo cual permite también acreditar la vigencia y actualidad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Así, en el caso de Argentina, la sentencia que ustedes leyeron constituyó la respuesta del Estado a un informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana en relación con la imposición de la prisión y reclusión perpetuas, en el cual finalmente el Tribunal Interno declaró la inconstitucionalidad del artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, cito, en orden a la pena de prisión perpetua prevista con relación a niños, niñas y adolescentes. Concluyo lo previsto en el precepto invocado. Esta sentencia fue valorada por la Corte Interamericana en el caso de Mendoza y otros contra Argentina. En lo que se refiere a la sentencia de Uruguay, dicha decisión fue relevante en el caso Hellman contra dicho Estado. Al momento de dictar la sentencia, la Corte Interamericana consideró que la sentencia número 365 de 19 de octubre de 2009 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad y resolvió que eran inaplicables al caso concreto. La Corte Interamericana determinó que la Corte Suprema de Justicia uruguaya había ejercido un adecuado control de convencionalidad respecto de la ley de caducidad, decisión que fue reiterada al menos 2 veces con posterioridad. En cuanto a la sentencia de constitucionalidad de Colombia, relacionada con la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, quiero destacar que esta decisión representa un ejercicio emblemático de análisis de compatibilidad de una ley de justicia transicional con la jurisprudencia interamericana. Como lo señaló la Comisión Interamericana en su pronunciamiento sobre esta ley y el análisis realizado por la Corte colombiana, en la etapa de búsqueda de la paz, es crucial que el marco normativo y su interpretación por parte de la Corte Constitucional
fueran respetados a cabalidad por las entidades encargadas de su implementación, a fin de que los beneficios penales otorgados a los desmovilizados no constituyan una mera concesión gratuita de justicia, sino que cumplan con el objetivo genuino de operar como incentivo para la paz, la búsqueda de la verdad y la debida reparación a las víctimas del conflicto en dicho país. Finalmente, en lo que se refiere a la sentencia de Perú, la sentencia del Tribunal Constitucional que ustedes estudiaron se relaciona con la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en los decretos leyes números 25.475 y 25.659. Dicho tribunal declaró la inconstitucionalidad de los delitos denominados como traición a la patria, esto es, los artículos 1 y 2 del decreto ley número 25.659, que regula el delito de traición a la patria, recogiendo los argumentos de dicho tribunal sostenidos por la Corte Interamericana en el caso Castillo, Petruzzi y otros. El cuestionamiento central fue la existencia de duplicidad en los tipos penales de traición a la patria respecto de las modalidades preexistentes en el delito de terrorismo. Antes de concluir esta conferencia, me referiré al ejercicio del caso práctico. Al respecto, comenzaré por indicar que en la sentencia de la Corte Interamericana sugerida para resolver este ejercicio, correspondiente al caso Barreto Leiva contra Venezuela, se establecieron algunos estándares reconocidos por los órganos del sistema interamericano en relación con los artículos 7.3 y 7.5 de la Convención Americana en materia de detención preventiva. Los estándares posibles de identificar son los siguientes. Primero, la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla. Segundo, los fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. Tercero, consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona. Cuarto, aun existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad de la persona. Quinto, todos los anteriores aspectos requieren una motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones. Sexto, la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia. Y séptimo, el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena. En las normas que fueron presentadas para su análisis por parte de ustedes, reviste especial atención lo establecido en el artículo 250, apartado 3, que regula los fines procesales, que de manera concurrente con la existencia de un hecho punible y de ser fundados los indicios de responsabilidad, podrían justificar la procedencia de la detención preventiva. Como advertirán, esta norma establece con cierta vaguedad que se trata de una presunción razonable derivada de la apreciación de las circunstancias del caso particular. Por su parte, el artículo 251, al regular el fin procesal de peligro de fuga, establece en su parágrafo primero que dicho peligro se presume cuando la pena máxima a imponer sea igual o superior a 10 años. En consecuencia,
Bajo tales normas, la presunción derivada de la gravedad de la pena a imponer es el aspecto medular para decretar la prisión preventiva. Lo anterior faculta a las autoridades judiciales a prescindir de una determinación individualizada de los fines procesales de la detención preventiva y permite que el juez se base en una presunción relacionada con la pena a imponer, la cual resulta problemática y cuestionable, además, en términos de presunción de inocencia. Conforme lo establecen los estándares interamericanos, la gravedad de un delito o la cantidad de años de prisión que pueda acarrear no es una razón válida para modificar el entendimiento de que la detención preventiva debe aplicarse de manera excepcional. Aceptar el argumento de que la pena a imponer se traduce en un mayor riesgo de fuga implica reducir el espectro en el que opera la presunción de inocencia a favor del imputado y la motivación individualizada que exige la Convención Americana en este tipo de casos. Una detención preventiva basada en la sola presunción de fuga sustentada en la pena a imponer resultaría arbitraria y se traduciría en un incumplimiento del artículo 7º en relación con el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual requeriría la adecuación de la norma mencionada a la Convención Americana. Mientras lo anterior sucede, el juzgador o la juzgadora no debería aplicar tal presunción que se traduce en fines punitivos de la detención preventiva y debería, en contraste, realizar una motivación individualizada sobre la necesidad de la prisión preventiva basada en razones de carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso, pero no en presunciones basadas en la pena a imponer, pues si esto último ocurriera, la correspondiente detención preventiva previsiblemente acarrearía la responsabilidad internacional del Estado. En cambio, la formulación consistente en la motivación individualizada sobre la necesidad de la prisión preventiva basada en razones de carácter procesal como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso constituye una forma de haber resuelto el caso práctico en forma compatible con la Convención Americana. No me resta más que agradecerles a cada uno y una de ustedes la valiosísima oportunidad de compartir estas reflexiones en materia de control de convencionalidad en el derecho comparado, haciendo extensivo mi agradecimiento al magistrado Armando Maitret, secretario ejecutivo de la AMIC, por su amable invitación. Esperamos que este módulo les haya sido útil para conocer la manera como algunos tribunales han hecho uso del control de convencionalidad, así como para identificar algunos de los principales elementos o factores de orden constitucional que favorecen la realización de tal control. Esperamos asimismo que puedan incorporar esta experiencia en su quehacer diario jurisdiccional, el cual es vital para toda sociedad democrática y para hacer realidad el acceso a la justicia que los estados deben ofrecer a cualquier persona que considere lesionados sus derechos más esenciales, a fin de garantizar la dignidad humana, eje rector, razón toral y valor fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho y del sistema interamericano de derechos humanos. Tanto el profesor Jorge Mesa como un servidor nos encontramos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto y les deseamos mucho éxito en los posteriores módulos del curso. Muchas gracias y muy buenas tardes.